Bienvenidos a la 16ª edición de los Jueves de Turismo Alternativo. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Cristian Cortés, que nos hablará sobre mitos y realidades sobre tiburones. El maestro Cortés es biólogo marino por parte de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y es maestro en ciencias por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. El maestro Cortés es un apasionado del buceo y la naturaleza. Una pregunta, ¿qué son los tiburones? Pues es una pregunta básica. Los tiburones son peces. La principal diferencia que existe con los peces óseos es que estos tienen el esqueleto compuesto de un material que es un cartílago en lugar de hueso como tal. Entonces este cartílago les permite a ellos tener unas mejores adaptaciones debido a que ellos no tienen vejiga natatoria. Este cartílago, al ser más ligero que el hueso en densidad, les permite flotar y les hace controlar mejor su natación para hacer algunos nados verticales o algunas otras cuestiones. Y también otra diferencia principal que existe entre tiburones y peces óseos es la piel está cubierta por dentículos dérmicos en lugar de escamas. Estas son un material que es como una proteína que se llama dentina. Y otra diferencia que existe entre peces peces óseos y tiburones es las hendiduras branquiales. La diferencia, por ejemplo, si tú notas un pez normal, tiene una estructura ósea que les cubre las branquias, que es el opérculo, y esta estructura normalmente ellos lo utilizan como para respirar, lo pueden abrir y cerrar para poder bombear agua. Y en este caso los tiburones no tienen esta estructura. Las hendiduras branquiales están completamente expuestas. Entonces esta característica lo que hace es que normalmente la mayoría de los tiburones tienen que nadar constantemente para poder filtrar agua, poder extraer el agua el oxígeno del agua para que puedan hacer el proceso de respiración. Hay algunas pocas excepciones que pueden permanecer en el fondo inmóviles, pero tienen otros mecanismos por medio de los cuales pueden bombear la misma agua para que pase a través de sus branquias. Y pues esas son como una de las principales características que tienen los tiburones, que los hace pertenecientes que los separa de los peces óseos propiamente y los junta con las rayas y en un grupo que se llama elasmobranquios, y junto con las quimeras forman el grupo de los condrictus, que propiamente es esto, son peces que tienen el esqueleto de cartílago. No es una característica que tengan estos organismos. Normalmente cuando existe el proceso de cópula, toda la reproducción, normalmente los organismos, el macho y el hembra, se separan y ya no vuelven a tener contacto entre ellos. Entonces, una vez que las hembras dan a luz tanto a los huevos o las crías, dependiendo del tipo de reproducción que tengan, ya no hacen ningún cuidado como nosotros, que tengan que estar en los primeros estadios de madurez hasta que alcance la edad adulta. Y de hecho las especies alcanzan un proceso en el que están completamente desarrollados al momento en el que eclosionan o al que nacen. Entonces prácticamente es un organismo completamente formado el que es expulsado hacia el ambiente y tiene todas las características para valerse por sí mismo. Pues propiamente no se puede considerar que duerman. Seguramente, como muchos de los organismos, tienen algún proceso en el que disminuyan su metabolismo, pero pues propiamente no se ha registrado este proceso en los tiburones. Lo más cercano a lo que se ha observado en ellos es como algunos hallazgos que se hicieron en unos cenotes en donde los tiburones permanecían en una corriente de agua que estaba constantemente bombeándoles agua. Y normalmente se cree eso, ¿no? Que algunas especies que a lo mejor están bajo estas condiciones donde constantemente están recibiendo agua hacia sus branquias, no necesitan este proceso en el que tengan que estar invirtiendo energía para el nado. Entonces a lo mejor no se sabe si puede ser como los delfines, que sí tengan como esta diferencia de que durante un proceso apagan unos cuantos minutos algún hemisferio de su cerebro para prestar ese desarrollo, sino que ellos puede que tengan un proceso en el que nada más apagan a lo mejor algunas características por unos segundos, pero hasta ahorita no se considera que tengan un sueño.
No, eso es falso. Es un prejuicio que normalmente utilizan como para infligir dolor a los animales y justamente sí se sabe que tienen a lo mejor en proporción como la mitad de los nociceptores, que son estas células que están asociadas con el dolor. Sin embargo, sí, o sea, sí cuentan con estos receptores, entonces sí sienten dolor. Y si a esto le sumamos que existen otras características que ellos poseen, como que los hacen hipersensibles al entorno que nosotros no tenemos, son otros sentidos de mecanorrecepción y electrorecepción que permiten sentir literalmente las vibraciones y los impulsos eléctricos directamente en el agua. Son impulsos que nosotros no alcanzamos a percibir, entonces los hace mucho más sensibles a esos estímulos y pues todavía los hace mucho más sensibles al ambiente, entonces asumir que no tienen dolor pues no es correcto para estos organismos. No, eso no es cierto, es una especulación que surge ahí alrededor de los 70s, en donde justamente hicieron como un estudio en el que aseguraban o afirmaban que justamente el cartílago de los tiburones y en general de los condrictos servía para inhibir ahí un proceso de vasos sanguíneos, de no me acuerdo qué era. Y pues no, todo, o sea, es una especulación que se hizo a partir de ese estudio, pero no tiene nada que ver. Y el problema es que muchas farmacéuticas utilizaron pues este estudio y esta aseveración para empezar a comercializar el cartílago con estas propiedades como curativas. Y pues ya más adelante, como por ahí de los 2000, inicios de los 2000 más o menos, sacaron un estudio donde justamente no solo encontraban tumores en varias especies de especies cartilaginosos, sino que alrededor de como 12 de estos 40 y tantos tumores que encontraron estaban asociados a tumores malignos. Y no solo eso, sino que algunos de estos los encontraban inclusive en el cartílago, que normalmente lo asociaban como esta propiedad curativa. Entonces no es una aseveración falsa que están haciendo al respecto de pues de este componente como una propiedad curativa, pero no tiene nada que ver. Pues no cientos, sí tiene algunas características. Eh, Tiene vitamina A, tiene vitamina D, tiene escualeno, que es un como propulsor de esteroides, tiene lípidos, también tiene algunos ésteres, alcoholes. Y el principal problema es que lo han asociado bueno, lo que yo he escuchado es que lo han asociado tanto a que cura eh, enfermedades como cáncer, asma, artritis, inclusive hasta el SIDA, ¿no? Entonces el problema de esto es que nuevamente como si una farmacéutica empieza a utilizarlo como una propiedad curativa, eh, pues no empiezan a haber unas repercusiones importantes debido a que estos tiburones, en general, la mayoría de este grupo, presentan estrategias que le llamamos nosotros estrategia tipo K. Esto hace que no pueda la cantidad de organismos que van a estar en el ambiente supliendo las toneladas que se necesitan para lograr mantener la demanda de esta farmacéutica, no van a ser suficientes, ¿no? Los tiburones tienen características que hacen que se desarrollen con un lento crecimiento, que tengan pocas crías, que tarden mucho tiempo en alcanzar la madurez, entonces es muy difícil que se puedan reponer estos tiburones en el ambiente. Entonces la demanda no se va a poder cubrir y esto va a hacer que pues que las poblaciones empiecen a diezmar, ¿no? Sin embargo, pues sí tienen algunas otras propiedades, algunos de estos componentes del hígado y, y entre algunas de ellas es como que se sabe que son como algunas funciones que permiten la mejora de lesiones hepáticas. También tienen otras, pues tienen varias propiedades, ¿no? La cuestión es que si existe si se detecta que existe algún beneficio, alguna de estas características como para consumo humano o para algún tratamiento humano, lo principal sería que una vez que se detectara esto, posteriormente ya se sintetizara de manera artificial en un laboratorio para que se pudiera comercializar, no tanto utilizar directamente a los organismos para cumplir con esta demanda.
No atacan cereales en el agua. No, fíjate que ese mito es como interesante porque tengo entendido que surge a partir de como algunas pues, historias y mitos que existían en la antigüedad, como de los mitos donde estaba, donde justamente cuando arrojaban a algunos de nuestros héroes mitológicos al mar, eran rescatados por delfines, ¿no? Como Afrodita, Delfos y demás. Y estos mitos y leyendas se arraigaron mucho a partir de que a mediados del siglo pasado, justo en un acuario por ahí de Miami, un tiburón se acercó a una hembra de delfín que estaba a punto de parir y justo los machos del delfín le atacaron las branquias del tiburón hasta que lo mataron. Entonces como que de ahí no sé si se arraiga un poco más pues como que este mito, pero no, justamente hasta se tiene un poco más de evidencia, sobre todo de tiburones grandes, como tiburón toro, tiburón tigre y blanco, que justamente atacan a algunos mamíferos marinos, ¿no? Incluidos delfines. Y pues justamente algunos investigadores con los que tengo contacto que también han trabajado con mamíferos marinos han detectado que ciertos delfines han tenido ciertas cicatrices o ciertas lesiones asociadas a contacto o enfrentamiento con tiburones, ¿no? Entonces cerca del 70% de algunas de estas cicatrices están asociadas a esto. Entonces, no, o sea, no creo que vaya por ahí ese mito que sea correcto. No, yo creo que ese es el mito más, pues el más arraigado que hay en general hacia tiburones. Y es el más peligroso porque al final del día, pues no hay más efecto de nosotros hacia los tiburones por pesquerías y por daño al ecosistema y demás, que propiamente los tiburones hacia nosotros en cuanto a ataques y demás. Entonces, no, es importante como mencionar que no somos parte de su dieta, o sea, nosotros no pertenecemos al océano y no somos parte de su dieta, ¿no? Y ya con estudios que se han hecho sobre directamente esta pregunta, se han hecho trabajos en los que hacen estas comparaciones, ¿no? De presas normales, presas potenciales de las diferentes especies, y han detectado con ciertos receptores neuronales de ver cuál es la reacción propiamente del tiburón que tiene hacia cualquiera de estos estímulos, ¿no? Por ejemplo, les dan alguna grasa de algún pez, de algún carne de algún calamar o de alguna otra especie que sea propiamente de sus presas, y la comparan con gotas de sangre, ¿no? Con sangre humana, para ver cuál es la reacción. Y efectivamente pues sí existe un estímulo que es detectado porque pues tienen las características necesarias para detectarlo, pero no se compara en nada lo que genera el estímulo de una gota de sangre humana con lo que genera una presa normal, una presa potencial en estos organismos. Entonces el gran problema es obviamente lo que se ha generado a partir de pues tanto nuestra historia con la literatura como últimamente las películas que se han puesto este tema muy amarillista, ¿no? Inclusive se menciona como que cuando un tiburón ataca ya se queda en esa zona rodeando para volver a probar la carne humana, ¿no? Y pues no, la verdad es que no es así. O sea, al contrario, hasta se ve que si existe un ataque hacia un humano o lo que sea, pues el tiburón sigue su paso como si nada, ¿no? Entonces, no, es una de las cuestiones como más importantes que hay que mencionar, que no somos presas potenciales de ellos, entonces no les gustamos, por así decirlo. Y pues nada más hay que mencionar eso porque es una cuestión que las películas nos han mencionado mucho, nos han metido mucho en la cabeza y nos han generado ese miedo, ¿no? Al final pues sí existiría un peligro, pero no es algo que esté latente en el día a día. Pues es una pregunta un poco amplia. La diversidad de tiburones de especies en general es muy, muy grande. Existen pues, tiburones que al, ya en edad adulta pueden alcanzar entre los 15-30 centímetros, como el tiburón cigarro. Algunos que al nacer miden eso, como 30-60 centímetros, y lo más que pueden alcanzar es 1,5 metros, como los cazones. Y los más como comunes, o quizá los más famosos, son muchos como los tiburones blancos, tiburones
azules, martillos, tigre, toro y esas especies como muy carismáticas. Y esos tiburones pues en un promedio como entre 2,5 metros. Los más grandes pueden alcanzar alrededor de unos 6 metros a lo mejor, un tiburón blanco adulto grande. Y pues ya los más grandes, ¿no? Que son tiburón ballena, que ya son más de 8 metros, un adulto común. También como tiburón peregrino, son especies ya muy grandes, pero pues es una pregunta un poco amplia en cuanto a... Hay mucha diversidad en este grupo de organismos. No todos tienen algunas... O sea, refiriéndonos como justamente a esta característica de que cazan presas, ¿no? Algunos inclusive, como son muy pequeños, pueden ser hasta depredados propiamente, pero algunas otras características que presentan en cuanto a la ecología, la forma de alimentación, pues algunos son pues carroñeros que están esperando algún oportunismo en alguna presa, y algunos otros pues son plantívoros, perdón, como el tiburón ballena, el tiburón peregrino, y que propiamente no hacen este tipo de caza, de emboscada como el que estamos como acostumbrados a tener en la tele. Entonces no todos cazan. Sí, las especies las más comunes es seguro, y en el sentido de que hay inclusive actividades ecoturísticas dirigidas propiamente al avistamiento de ciertas especies en ciertas temporadas. Tan solo ahorita aquí en la Bahía de La Paz tenemos tiburón ballena, y es completamente seguro nadar con ellos. También en Cabo Pulmo tenemos avistamiento de tiburón toro, ya actualmente tenemos tiburón puntas negras, tiburón limón. Están empezando a llegar algunas otras especies al Parque Nacional. Y en otros lugares como Revijigedo igualmente puedes hacer buceo con tiburón galápagos, tiburón puntas plateadas. También llega ahí un poco de tiburón ballena y sobre todo martillos. Son de las especies más características, y algunas que son las especies con las que a lo mejor habría que tener un poco más de cuidado, que son las más grandes y las que se consideran un poco más peligrosas, como a lo mejor tiburón tigre o tiburón blanco. En tiburón blanco también se hace este avistamiento, que se hace con jaulas, y se hace en Guadalupe, que también es una actividad que, pues a pesar de que han habido ciertos accidentes, se considera seguro. No, justamente hay algunas otras especies, por ejemplo, tiburón toro tiene la característica que tiene adaptaciones que le permiten tolerar salinidades mucho más bajas, que les permite entrar a estuarios, a ríos, a algunas lagunas, para igual buscar alguna presa o alguna característica así. Entonces no son exclusivos de los mares. Desafortunadamente la gran mayoría de las especies sí están amenazadas o bajo alguna categoría de riesgo. Y es lo que mencionaba hace ratillo, que es justo debido a las características del tipo de estrategia reproductiva y de crecimiento que tienen, lo que las hace tan vulnerables, ¿no? Que si disminuyen las poblaciones, son diezmadas por alguna actividad antropogénica, los números se van a ver afectados y la recuperación es un poco tardía en estas especies. Entonces la mayoría sí están bajo una protección de riesgo. Bien, Cristian, esas fueron algunas de las preguntas que nos realizaron algunos compañeros y público en general, pero quisiera que nos platicaras un poco sobre cómo llegó a ti, o cómo llegó a interesarte a ti el tema de los tiburones. Pues desde pequeño yo sabía que me interesaba mucho la vida marina en general, y creo que mis primeros acercamientos hacia toda esta parte de biología marina y propiamente ya con tiburones era con documentales. Entonces yo recuerdo que a lo mejor otros niños veían caricaturas o alguna otra cosa, y yo me ponía a ver documentales. Siempre era como algo que me llamaba mucho la atención.
Veía pues a el cazador de tiburón, de cocodrilos, viendo como todas estas experiencias que vivía. Y mucho era pues estas experiencias que yo quería vivir, ¿no? De conocer mucho más de qué había. Y también pues algunas de las enciclopedias que había en mi casa eran relacionadas con la parte marina, entonces mucho de este primer acercamiento fue hacia los tiburones también, entonces a partir de ahí me empezó a gustar mucho el tema y ya que entré a la carrera pues tuve la oportunidad de conocer a muy buenos investigadores que desde los primeros semestres me fueron enseñando mucho de lo que sé ahorita de tiburones y me fueron compartiendo mucha de su pasión, entonces fue mucho de lo que también me motivó a dirigir mi investigación académica directamente a este grupo. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del Departamento Académico de Economía, otorga la presente constancia al maestro en ciencias Cristian Cortés Fuentes por haber participado en la entrevista Tiburones, mitos y realidades, dentro del marco de la 16ª edición del programa de los Jueves de Turismo Alternativo 2020. Sí, muchas gracias.